Gloria al Señor. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos, amigos. Soy el pastor Salvador Turcios, un día jueves 4 de noviembre del 2021. Le damos gracias al Señor porque nos ha permitido un día más donde podemos en esta hora llevar el estudio de su santa y bendita palabra, esperando que todos aquellos que se congreguen y que puedan conectarse, Señor, sean bendecidos. De igual manera, aquellos que aún después de haber terminado esta enseñanza, a su paso se encuentren con este estudio y pueda Dios en su misericordia alcanzar sus vidas y que sean edificados. Ese es el deseo de este estudio, de poder ser edificados en la palabra del Señor. Dios me les bendiga a aquellos que ya se están conectando. Así que vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y así pues ser dirigidos por su Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu gran amor con el que nos has amado. Gracias porque nos ha dado un día más y en esta hora, mi Dios, que vamos a traer este estudio de su palabra, Señor, que sea su Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento, que podamos crecer un poco más en el conocimiento de su palabra. Señor, que seamos guiados por su Espíritu Santo. Abra nuestro entendimiento, Señor, y que con sencillez de nuestro corazón podamos atesorar su palabra, mi Señor, para que podamos crecer un poco más en nuestra vida espiritual. Señor amado, en el nombre de Jesús, glorifícate como tú lo sabes hacer, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Como dije, Dios me les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. El tema de esta noche es agradando a Dios por la fe. Agradando a Dios por la fe. Siempre le pido en el amor del Señor, tenga su libretita ahí, su lápiz, para que pueda anotar las citas bíblicas que vamos a estar leyendo en esta noche. Y para dar inicio vamos a ver un tema bien conocido. Está en Hebreos 11, versículo 6. Se ha enseñado de muchas formas, pero Dios me inquietó que en esta noche tengamos esta lectura. Vamos a usar bastante versos bíblicos para poder ampliar un poco más cómo agradar a nuestro Dios por la fe, o agradando a Dios por la fe. Hebreos 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Un versículo, como dije, bastante conocido por todos los que ya hemos nacido de nuevo, pero es importante que no solamente lo leamos o quizás lo repitamos, que lo sepamos de memoria, sino que lo pongamos en práctica. Eso es lo más importante de lo que la Escritura nos enseña. Así que yo no sé si usted se ha puesto a pensar lo maravilloso que es agradar a Dios. Vamos a ver cómo es que podemos agradar a Dios. En esta carta encontramos los nombres de los héroes de la fe. Encontramos, como yo siempre lo he dicho, encontramos el paseo de las estrellas de aquellos hombres y mujeres que culminaron el llamado en victoria. Y debe de ser ese el deseo nuestro, culminar este llamado en victoria. O sea, cumpliendo lo que el Señor nos dice en su palabra, que el que venciere hasta el fin, este será salvo. Así que el deseo nuestro es que nos mantengamos firmes, y esto es únicamente a través de la fe. Así que ese es el deseo verdaderamente. Si usted lo siente como yo lo siento, entonces estamos en lo correcto, porque a Dios le agrada que seamos hombres y mujeres de fe. Hoy estudiaremos cómo estar agradando a Dios. Así que para el punto número 1, creyendo en Dios por fe. Ese es el primer punto en esta noche, creyendo en Dios por fe, porque el tema es agradando a Dios por la fe. Así que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo por fe o en fe. Así que
Y para eso está la Escritura, para poder ampliar por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Y en 2 de Corintios, capítulo 5, versos 5 al 7, nos dice así. 2 de Corintios 5, verso 5 en adelante, dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Eso es importante conocer y entender, que todo lo que hacemos no lo hacemos para vanagloriarnos, porque no andamos por vista, para que nos vean, sino por fe. Lo hacemos por fe. Así que la salvación que usted y yo tenemos hoy en día es de igual manera, es por fe. ¿Y cómo podemos entender esto entonces? Para eso es la Escritura. Mire lo que nos dice Romanos 5, versos 1 y 2. Romanos 5, versículo 1 y 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que hace la fe. Sabemos que estamos de amigos con Dios. Ya antes éramos enemigos, pero cuando vinimos a Él, Él nos constituyó amigos. Así que el verso 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto es la fe, que nosotros podamos poner en práctica lo que creemos, y eso es lo que va a agradar a Dios. Así que agradamos a Dios cuando confesamos de la seguridad de nuestra salvación. Tal vez no lo había entendido de esa manera, pero déjeme decirle que cada vez que usted con seguridad habla de su salvación y del que le dio la salvación, Dios se agrada, porque eso es andando en fe, agradamos a Dios. Así que cuando oramos debemos de dar paso a nuestra fe. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que yo puedo dar paso a esta fe? Veamos lo que nos dice Santiago, capítulo 1, versos 6 al 8. Santiago 1, verso 6 en adelante dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto es la fe. No podemos dudar de todo lo que le pidamos, estar seguros que tarde o temprano lo recibiremos. Así que la religiosidad no agrada a Dios. ¿Por qué yo digo esto? ¿Cómo es esto de un religioso? Bueno, un religioso está únicamente observando a los demás para criticar o para juzgar. Eso es el religioso. Y lo podemos ver en uno de los capítulos más fuertes que tiene la Escritura, ya en el Nuevo Testamento, en Mateo 23. Este es Jesús hablándole a aquellos religiosos de su tiempo. Mire lo que les dice. Mateo 23, verso 5 en adelante. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de iniquidad o de injusticia. Versículo 26. Fariseos ciegos, limpiad primero lo de fuera o lo del dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Verso 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos,
pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Versículo 28. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Qué tremendo esto, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros mostrar fe cuando pasamos criticando a otros? Que el Señor nos guarde, nos libre. El Evangelio no es eso. El Evangelio es llevar las buenas nuevas de salvación y que conforme a lo que yo haga o diga se manifieste la fe que yo digo profesar. Así que déjenme decirle, una vida sin fe no agrada a Dios. Así que es maravilloso entender que cuando vinimos a Cristo, todo lo que hacemos tiene que ser por fe, porque como leíamos al principio, sin fe es imposible agradar a Dios. En el versículo que leíamos al principio, nos da dos grandes hechos. El número uno es que es posible agradar a Dios. No es difícil, es posible agradar a Dios. Y número dos, que la fe está disponible para todo aquel que cree en Él. Maravilloso en este verso que encontramos aquí en el principio que leíamos, Hebreos 11:6. Porque dije que Dios se agrada de nuestra fe cuando confesamos nuestra salvación también. Porque fuimos salvos por fe, según Efesios 2:8, un versículo bien conocido. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Es decir, por fe fue que recibimos la salvación que ahora tenemos. Y como fue por fe, tenemos que mostrar entonces a aquellos que no conocen del Señor esa fe que ahora obra en nosotros. Así que, ahora, ¿qué es la fe? Tal vez alguien pueda preguntarse, y es buena la pregunta. Fe es tener la seguridad de lo que esperamos. Eso es fe, tener la seguridad de lo que esperamos. También es estar convencidos de que veremos lo que hemos pedido. Que se toma su tiempo, sí, en eso se basa la fe, de que tenemos que ser probados. Y vamos a ver un poco más adelante cómo estos hombres pasaron bastante tiempo para recibir lo que les había prometido el Señor, y a su tiempo lo recibieron. Así que lo otro es creer en Dios y aceptar su invitación. Eso es fe también. Cuando alguien invita a alguien para que venga a los pies de Cristo y lo hace, eso es fe también. El punto número 2, ¿qué hacer para agradar a Dios? Ese es el punto número 2, ¿qué hacer para agradar a Dios? Debemos creer que Él es real y que Él existe. Eso es. ¿Cómo podemos nosotros hacer para que Dios se agrade? Es que debemos creer que Él es real y que existe. No es fácil mostrar a alguien que Dios existe, pero mire lo que nos dice Romanos 3, verso 4. Romanos 3, versículo 4 dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. O sea, Dios es veraz, Él es la verdad. Por eso es que no podemos dudar de la existencia de nuestro Dios. Él es real, como lo he dicho en algunas ocasiones. Hace muchos años atrás, uno de mis jefes, que era un ingeniero y arquitecto a la vez, me hace una pregunta porque me vio que yo iba leyendo la Biblia y me dice, ¿ya te hiciste de los aleluyas? Y yo le dije, sí. Y entonces él me dice, pero tú sabes, me dice, que Dios no existe. Y le digo, sí, Él es real, existe. Entonces me dice, paró su vehículo y me dice, si me muestras a Dios, yo voy a ir a ese lugar donde tú vas. Y recuerdo que le dije con palabras sencillas a este hombre, bueno,
yo le voy a hacer una pregunta y después que me conteste esa pregunta yo le mostraré a Dios. Entonces le dije, cuando usted tiene un dolor de cabeza fuerte y va donde su doctor, donde su médico y le dice, doctor, deme una medicina, una pastilla para este dolor de cabeza que me está matando, usted le puede mostrar, le dije, el dolor de cabeza al doctor y me dice, no, yo lo siento, así es Dios, le digo. Dios no lo podemos ver porque es espíritu, pero sí lo podemos sentir. Ahora lo maravilloso de esto es que cuando nosotros decimos que no sentimos a Dios, tenemos que tener cuidado, porque nosotros lo primero que tenemos que hacer es creer en Dios y después vamos a sentir. Es como cuando alguien quiere que se ore por él para recibir una sanidad. Primeramente tiene que creer para después recibir la sanidad. O sea, primero se cree y después se siente. Esa es la fe. Así que aquí el Señor dice, Él es veraz, Él es la verdad, Él existe por toda la eternidad. Así que le haré una aclaración también y preste atención, amado hermano. Una cosa es orar y otra cosa es creer que Dios oye. Ve ahora hasta cómo se complica un poco la fe. Orar es una cosa, pero creer que Dios oye es otra cosa. También adorar es una cosa. Y otra cosa es creer que la adoración es aceptada. Por eso es que tenemos que vernos en nuestro interior. ¿Qué es lo que nosotros hacemos que le agrada a Dios? Por ejemplo, alguien puede ir un viernes, un sábado a una discoteca y allá está moviendo el esqueleto. Y el domingo va, dizque, a adorar a Dios. Piense por un momento, ¿se lo recibirá el Señor? Bueno, meditemos cómo estamos con el Señor. Así que vamos a ver unos ejemplos que hay en la Biblia para que entendamos que podemos hacer lo que nosotros querramos porque Dios nos ha dado este libre albedrío que tenemos, esta voluntad propia. Pero tenemos que tener cuidado con ella, porque hay ciertos límites que no podemos traspasar, esos linderos, perdón. Si los pasamos vamos a tener consecuencias. Así que, ¿qué pasó con Caín y Abel? ¿Conocen la historia? Cada uno de ellos ofreció su ofrenda, su sacrificio. Pero dice la Escritura que una fue recibida y la otra fue rechazada. Así que, ¿por qué? ¿Por qué una fue agradable a Dios y por qué la otra no? La primera porque iba con fe. La que Abel ofrece lo hace con fe, más la que Caín hace, lo hace quizás en arrogancia, lo hace a lo mejor sin deseo de hacerlo. Así que tenemos que tener cuidado porque a veces pedimos algo, pero nuestra condición o conducta no refleja el nombre que llevamos como cristianos. Así que es importante que seamos ejemplos a otros de cómo nos conducimos, de cómo vivimos para que ellos crean también en lo que nosotros hemos creído. Así que, como dije, ellos ofrecieron sus sacrificios, sus ofrendas, pero es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿Recibirá la mía? Yo tengo que hacerme un autoanálisis para ver si lo que estoy confesando está a tono con la voluntad de Dios. Así que Dios nos conoce, no podemos engañarlo. Así que es importante que aprendamos esto también. Podemos aprender, como digo, y volviendo al primer versículo que leía en Hebreos 11:6, donde nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, cuando nos acercamos al Señor por fe, recibimos regalos, o sea, galardones. ¿Por qué? Porque le agradamos el hacerlo. La fe que agrada a Dios es más que una religión, una simple religión. El problema es que el enemigo ha confundido y muchos han caído
en esa trampa del enemigo, creyendo que su religiosidad lo acerca a Dios, más bien lo aleja, porque nosotros no practicamos ninguna religión. Nosotros tenemos una relación con Dios, que es bien diferente. La religión no salva a nadie. La religión, cuando lo vemos escrituralmente, solamente aparece una sola vez en el libro de Santiago, en la carta de él, donde hace referencia a la verdadera religión. Pero la religión se usaba para hacer todas estas fiestas paganas, donde celebraban cultos a ídolos, a imágenes, a estatuas. Entonces, eso es religión, porque es tedio, es muerte, es inercia. La relación con Dios es diferente. Cuando tenemos esta relación con Dios, entonces podemos ver actuar la fe en cada uno de nosotros y agrada a Dios. Así que es una fe que obra en favor de otros. La religión no obra en favor de nadie, porque la religión es lo que el hombre quiere hacer por sus propios medios para alcanzar el perdón o para alcanzar el favor de Dios. Eso es religión, pero déjame decirte que Jesús pagó ese precio, Él hizo esa obra redentora en la cruz del Calvario. Todo lo que el hombre puede hacer ahora aquí afuera, y es lamentable que estén cegados y vendadas la vista, donde muchos hacen cosas que no le agradan a Dios. Personas que van arrastrándose porque quieren agradar a Dios. No, la fe es la que agrada a Dios. Así que por eso dije, la fe es la obra que se hace en favor de otros. Mire lo que nos dice Santiago, capítulo 2, verso 14. Y vamos a ir leyendo algunos versos más. Santiago 2, versículo 14. Dice él: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha o de qué aprovechará? Verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Ahora, teniendo claro que no es que la obra nos salve, es que no podemos dejar de hacerla, porque la fe te va a impulsar a hacer el bien a los demás. Por eso dije, es una fe que obra en favor de otros. Y yo le doy gloria a Dios y la honra es de Él, y Él lo sabe, en el ministerio que nos ha dado, y todos los hermanos, bendito el Señor, porque cuando sucede algo y todos apoyamos, esa es fe, porque obra en favor de otros. Lo hicimos cuando el terremoto en Ecuador, cuando pasó lo de Honduras y en otros lugares de igual manera. Así que esa es la fe, que obra en favor de otros, porque vemos la necesidad y no pasamos de largo, sino que también acudimos a la ayuda. Así que una fe genuina cambia vidas, amados hermanos. Cuando nos vean a nosotros que verdaderamente practicamos lo que predicamos, déjame decirle que ganaremos vidas para el reino de Dios. Así que una fe genuina cambia vidas. Se cumple lo que dice en 2 de Corintios 5:17, de modo, versículos conocidos, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero tenemos que ser verdaderamente nuevas criaturas, que se vea ese cambio. Si antes nos gustaba quizá mentir, por usarlo como ejemplo, tenemos que abstenerlo de ya no hacerlo. Si quizá antes te gustaba el licor, tienes que abstenerte de seguirlo tomando. ¿Por qué? Porque te va a hacer daño a tu cuerpo. Así que, porque ahora eres una nueva criatura y el sistema es diferente ahora. Así que los versículos que vamos a leer ahora podemos ver en cada uno de estos hombres que agradaron a Dios. Por eso le llamé yo el paseo de la fama
de Dios, de los que se rindieron al Señor. Así que vamos a usar la Biblia, Hebreos 11, versículo 4. Cuando leemos esta escritura, amados hermanos, podemos vernos de alguna manera reflejados en estos hombres que se mantuvieron firmes. Y ese es el deseo en el corazón y tiene que ser en cada uno de nosotros de llegar firmes hasta el fin. Miren lo que dice Hebreos 11, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Lo habíamos estado hablando anteriormente. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Qué tremendo, amados. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por eso quise llamar el tema agradando a Dios por la fe. Verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios por cosas o por acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, versículo 8, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Estos versículos, amados hermanos, es que nos hace pensar, salir sin saber a dónde iba. Eso es fe, amados hermanos. Sé que no me ha dicho la dirección, pero yo voy y sé que tarde o temprano llegaré a donde Él me ha prometido que yo voy a estar. Así que luego dice el verso 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí hay algo que vamos a poner atención mucha para poder entender esto. Seguimos viendo esta lista de hombres y mujeres que se mantuvieron firmes creyéndole a Dios y agradándole por medio de la fe. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Déjeme explicarle esto, porque alguien puede decir, ¿cómo es esto? Que murieron y no recibieron. Amados hermanos, ya tengo 42 años sirviéndole al Señor, ya para 43 casi. Todo este tiempo yo he estado creyendo y predicando el rapto de la iglesia. La iglesia va a ser quitada de un momento a otro. Si el Señor me permite que aún esté en vida cuando suceda el rapto, gloria a Dios por ello. Pero si no, si me tocara partir antes, entro a ese lugar con la esperanza, como hicieron todos estos hombres, que todavía tienen esta esperanza guardada de que un día estaremos cara a cara con el Señor por toda la eternidad. Así que esto no nos detiene a nosotros porque nos toque que partir antes de recibirlo. Bendito el Señor, y ese es un gozo maravilloso si llegáramos a estar en vida cuando Él venga por su iglesia, escuchar la voz de la final trompeta, ver que los muertos resucitan y luego nosotros ser transformados y llevados a la presencia de Dios para recibir a Cristo en el aire. Así, amados hermanos, es maravilloso. Esto es fe. Por eso quise traer este tema en esta noche. Así que buscaban, como dice, un lugar mejor, versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Qué patria? La Nueva Jerusalén.
Versículo 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. O sea, nos dice, si tú ya no quieres seguir creyendo, tú tienes lugar de regresarte al mundo, pero no te lo aconsejo, porque el mundo no te ofrece nada bueno. Te ofrece llantos, lamentaciones, y es mejor que nos mantengamos en el Señor. Pues, versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarnos Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Léase Apocalipsis 21 y ahí va a encontrar esa ciudad que el Señor nos tiene preparados, amados hermanos. Una nueva Jerusalén, calles de oro, mar de cristal, puertas de perla, maravilloso, hermano. Versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas y ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para salvar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Lo sacrificó en el Espíritu, pero el Señor lo detuvo, por supuesto, porque Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Así que, como dice el escritor a los Hebreos, en el capítulo 11 que estamos leyendo, versículo 32, yo sé que usted después puede quedar leyéndose hasta el final este capítulo y se va a gozar de todo lo que dice de estos grandes hombres y mujeres que le sirvieron al Señor hasta el fin de sus días. Y mire lo que nos dice Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Si nosotros pudiéramos toda esta noche explicar cada una de las acciones que hicieron estos hombres y de todos los que se siguen nombrando después de este versículo, amados hermanos, falta tiempo, porque la Escritura es tan maravillosa cuando uno comienza a leerla y no se cansa de leerla. Así que el punto número 3, la fe que agrada a Dios, es que se acerca a Él, que crea que Él es real y que existe. Eso es la fe que agrada a Dios. No dudar, Dios es real y Él existe. Cuando leemos la Biblia, Dios siempre nos está invitando a que tengamos fe en Cristo Jesús. No sé si usted, cuando lee la Escritura, ve que todo es llevado a Jesús. Todo es a Jesús y todo es a Jesús. ¿Por qué? Porque ese es un nombre sobre todo nombre. Y en Hechos 4:11 dice, y verso 12 dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. Jesús, dice, es la piedra angular. Así que siempre nos está invitando a Jesús. Esa es la fe. Mire lo que dice Juan, versículo 37, el Evangelio de San Juan 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, esto lo dijo Jesús, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Qué maravilloso, hermano. Quien se va somos nosotros. El Señor no te dice vete. Tú tomas tus cosas y te vas de Él. Pero Él está siempre con los brazos abiertos esperándote. Así que es una invitación para venir a Jesús. Siempre lo va a encontrar de esa manera cuando lea la Escritura. Mateo 11, versículos 28 y 29. Mire lo que dice. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso es lo que dice Jesús. Verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa es la fe cuando nos acercamos al Señor. Escuche esto. Es una invitación a la vida eterna.
Es una invitación alejado de ceremonias religiosas. Es a una relación con Dios, a una comunión con Dios. Es una invitación a una relación con Dios y es una invitación para venir y vivir con Jesús por toda la eternidad. Para concluir, déjeme decirle que todo lo que hace usted y lo que hago yo lo hacemos por fe. Muchas veces es que pasamos por alto que toda la acción que hacemos la hacemos por fe. En algunos casos vemos los resultados pronto, pero en otros esperaremos, nos tocará que esperar. Como le pasó a Abraham cuando se le ofreció que de él iba a nacer su hijo. Esperó 25 años para que esa promesa se cumpliera. Así que todo lo que el Señor nos promete, Él lo va a cumplir, pero en su tiempo. Nosotros lo único que podemos hacer, confiar y mantenernos en fe, sabiendo que Él, tarde o temprano, nos dará lo que le hayamos pedido. Así que usted puede venir a Él, a Cristo Jesús, y déjeme decirle que Él se agradará en recibirlo y en perdonarlo. Eso es lo que hace mi bendito Jesús. Eso es lo que hace mi amado Jesús. Jamás te echará fuera, jamás te despreciará. Sus brazos están abiertos para recibirte, siempre y cuando lo hagas con un corazón sincero y en fe, para que podamos agradar a nuestro Dios. Espero en mi Señor que este pequeño estudio les sirva para que podamos poner en práctica nuestra fe, sin dudar, como nos dice el apóstol Santiago. El que duda, dije y le leí ahí que no recibirá nada. ¿Por qué? Porque el que duda es como una persona de doble ánimo, que hoy te dice una cosa y mañana te dice otra. Que no vayamos a caer nosotros en eso, porque el enemigo es astuto. Puede confundir y puede hacer que quedemos mal, y es mejor, como dice la Escritura, no prometer que prometer y no cumplir. Es mejor que seamos sinceros con nosotros mismos y digámosle al Señor, ayúdanos a nuestra fe, como le dijo aquel hombre centurión, ayuda a mi fe. Así que espero en mi Señor que haya sido bendecida su vida a través de este estudio. Como digo siempre, toda la gloria y la honra es para nuestro Dios. Dios me les bendiga, mis amados hermanos que han estado conectados, y de igual manera aquellos que se conectarán después, los bendecimos y los bendigo en el amor del Señor. Vamos a orar y así vamos a quedar despedidos de este estudio. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por su Hijo Jesús, porque en su misericordia Él vino, pagó ese precio en la cruz del Calvario, y por ese sacrificio, Señor, que lo recibimos con fe, ahora somos salvos y tenemos este perdón de nuestros pecados. Gracias por esa sangre bendita que derramó en la cruz del Calvario y nos hizo aptos para el reino, Señor. Gracias porque no tomaste en cuenta nuestras iniquidades, sino que la borraste y nos hiciste tus hijos. Ahora, Señor, en amor te damos gracias por tu infinita misericordia, y asimismo bendigo a todos los hermanos, Señor, que han estado conectados. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Un anuncio final. No olvide, este fin de semana hay que retroceder 1 hora al reloj. Esto es para que no me vaya a llegar muy temprano a la iglesia. Vamos a seguirnos congregando por este mes todavía allá en Lancaster. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Buenas noches.